Es bien sabido que a lo largo de la historia todas las religiones del mundo han sido fuente de riqueza y poder. Desde nuestros más antiguos ancestros, la historia ha demostrado que la religión ha llegado a tener en muchos casos más poder que reyes, emperadores o faraones. La Iglesia Católica no es una excepción. Es bien conocido que los muros del Vaticano han protegido durante siglos muchos secretos. Algunos de ellos han sido revelados con el paso del tiempo, otros permanecen aún ocultos, dando lugar a mitos y leyendas. Sin embargo, los archivos que aquí les vamos a mostrar son documentos reales, cuyo contenido, sea cierto o no, la Iglesia oculta por haber sido considerados textos peligrosos contra la misma institución. No queremos bajo ningún concepto que nuestras palabras den lugar a polémicas ni persecuciones. No es nuestra intención ofender a nadie, pero sí mostraremos datos reales con cuyos pensamientos no tenemos por qué estar de acuerdo a priori. Dicho esto, empecemos por el primer documento, el Evangelio secreto de Marcos. En 1958, Morton Smith, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Columbia, descubrió en la biblioteca del antiguo monasterio ortodoxo de Mar de Saba, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, una carta copiada a mano. La carta estaba escrita en griego. El autor se identificaba al comienzo del texto como Clemente, autor del manuscrito Estromata, es decir, el conocido teólogo y moralista cristiano Clemente de Alejandría, que vivió hacia el año 200 después de Cristo. Smith fotografió las 3 páginas del libro que contenía la carta. Más adelante, al traducirla, hizo algunos descubrimientos sorprendentes. En ella se hacía referencia a una secta del cristianismo primitivo, cuyos andares ha permitido llegar noticias de la misma hasta nosotros por otros medios distintos. Estamos hablando de los carpocracianos. En el interior de la misiva, Clemente cita varios fragmentos de un evangelio que usaba dicha secta nazarena. Se identifica como una versión del Evangelio de Marcos, pero con algunos cambios. Este evangelio resulta enormemente polémico, ya que contiene posibles implicaciones sobre la homosexualidad de Jesús de Nazaret, que muchos cristianos podrían encontrar gravemente ofensivas. Tras estos mencionados detalles, y una vez la carta fue de interés general, la misiva en cuestión desapareció del monasterio, aunque sí existe documentación del traslado de la carta en el mismo monasterio. No nos deja indiferentes la desaparición de dicho escrito, ya que somos conscientes de la terrible repercusión que podría tener para la Iglesia y sus fieles, por lo que ocultar o destruir esta información puede haber sido para la Iglesia la mejor de las opciones. Hoy sabemos que el Evangelio secreto de Marcos no es el único libro que contradice los evangelios canónicos. De hecho, se estima que hasta el año 325 después de Cristo corrían de mano en mano cientos de evangelios con relatos de la vida y pasión de Cristo muy distintas entre sí. Fue realmente en el Concilio de Nicea cuando el emperador Constantino y varios patriarcas de una iglesia completamente desorganizada decidieron quién era Jesucristo y qué lugar debía desempeñar en la historia mediante 4 evangelios canónicos, y el resto de los evangelios serían más tarde prohibidos, en algunos casos incluso bajo pena de muerte. Por poner un ejemplo, en diciembre de 1945 se descubrieron en la localidad de Nag Hammadi muchos manuscritos que habían sido ocultados debido a las prohibiciones a las que hacemos referencia. Entre muchos documentos encontramos evangelios apócrifos como el de Felipe, datado en el siglo II después de Cristo, por lo que podemos considerarlo tan verídico como los canónicos, fechados en años más o menos similares. Dicho manuscrito promueve ideas gnósticas, que nos viene a decir que la salvación nos llegará a través del conocimiento y que Jesucristo en realidad no resucitó, sino que alcanzó el conocimiento. Hemos de recordar que son muchos los evangelios apócrifos gnósticos que han llegado hasta nosotros, por lo que podemos afirmar que el gnosticismo era una corriente muy fuerte a principios del cristianismo. Entre otros manuscritos gnósticos tenemos el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas o el Evangelio apócrifo de Juan, manuscritos que el Vaticano reprimió con fuerza en el pasado para asegurarse de que estos documentos nunca existieran, aunque en algunos casos, como los que estamos hablando, escaparon de las garras de la temible institución. Todos estos textos fueron prohibidos durante muchos años por la Iglesia Católica, y cualquier dato que pusiera el Vaticano contra las cuerdas fue tremendamente reprimido en el pasado. Son muchos los documentos que atestiguan capítulos de la historia que la Iglesia ha querido ocultar.
Pero si hablamos de secretos del Vaticano, no podemos dejar a un lado un texto que permaneció oculto durante muchos años en los archivos de la Ciudad Vaticana. Nos referimos a las actas de los juicios contra los caballeros de la Orden del Temple. Este es un caso que atestigua que la envidia forma parte del ser humano y la Iglesia no está exenta de ambición. Los caballeros templarios era una orden monástica y militar de gran importancia en la Edad Media. Sus posesiones y poder económico llegó a ser realmente importante, por lo que la propia Iglesia Católica, en asociación con la corona francesa, conspiraron en un plan para desmantelar la organización y apoderarse de los bienes de la rica entidad. Los caballeros del Temple fueron acusados de herejías y prácticas de ritos paganos. Las acusaciones fueron falsas y las confesiones conseguidas bajo torturas. Como consecuencia, fueron detenidos los altos cargos condenados a muerte. Estos son solo unos cuantos de los secretos que nos oculta el Vaticano. De hecho, solo los que ellos mismos nos han querido contar o los que se les han escapado de las manos. En cualquier caso, no quiero ni imaginar cuáles son los secretos más oscuros que no se atreven a revelar. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y pulsar la campanita. Ello nos ayudaría enormemente